Hay recuerdos que no deberían perderse, porque no pertenecen solo a una época, pertenecen al corazón. Y cuando uno piensa en cómo era México en los años 60, lo primero que llega no es una imagen, ni un objeto, ni siquiera un lugar. Lo que llega es un sentimiento, una calma tibia, un aire limpio, una forma de vivir que no sabías que era especial porque era simplemente la vida cotidiana. Pero ahora, viéndolo desde lejos, entiendes que eran momentos sagrados disfrazados de normalidad. La ciudad amanecía distinto. Había menos ruido, menos prisa, menos tensión en el aire. La gente caminaba sin mirar constantemente el reloj. Y aunque todo era más humilde, también era más cálido. Las mañanas iniciaban con sonidos que hoy desaparecerían entre el tráfico. Los pasos de los vecinos barriendo la banqueta, la campanita del panadero, el rugido suave de alguna radio que alcanzaba a escaparse por las ventanas abiertas. Era un México sencillo, pero lleno de alma. Caminar por la Alameda era como entrar a un pequeño universo donde nada malo podía pasar. Los árboles parecían más altos, o quizá nosotros éramos más pequeños, pero daban la sensación de estar protegiendo a todos los que paseaban bajo su sombra. El viento movía los globos de colores, los mismos que siempre terminaban enredándose en las ramas, y los niños corrían sin miedo. Sus risas llenaban el aire con una felicidad que no tenía necesidad de demostrarse. Simplemente existía. Los vendedores ambulantes eran parte fundamental del paisaje, cada uno con un sonido especial. El carrito del paletero chocando contra las piedras, el pregón del camotero con ese pitido largo y melodioso, el tintinear de las cucharitas chocando en los puestos de raspados. Todo eso formaba una sinfonía que hoy ya no se escucha. Y aunque la ciudad ha intentado modernizarse, ninguna modernidad puede recrear el sentimiento de escuchar esos sonidos juntos, en armonía, como si todos fueran parte de una sola canción. En las casas, la vida también tenía otro ritmo. Abrir una lata de chocomil era casi un ritual. El sonido metálico al retirar la tapa, el aroma dulce que salía de inmediato, la cuchara cayendo sobre el polvo como si anunciara que el día empezaba bien. No hacía falta más. No hacía falta nada. Era un instante pequeño, pero lleno de cariño, porque todo lo que sucedía en la cocina antigua tenía un toque de hogar que hoy cuesta trabajo reproducir, aunque compremos los mismos ingredientes. Las calles eran más tranquilas. Paseo de la Reforma parecía un sitio elegante sin pretender serlo. Era más estrecho, más verde y más humano. La sombra de los árboles era suficiente para refrescar a quienes caminaban por ahí. No existían los grandes anuncios, ni la prisa, ni el tráfico interminable. Las familias podían pasear por Reforma sin sentirse amenazadas por el ruido. Era una avenida que invitaba a mirar, a respirar, a existir con calma. Cuando llegó el metro, todo cambió, pero cambió con inocencia. La ciudad se sorprendió a sí misma. Los boletitos de cartón eran más que un pase. Eran pequeños tesoros que muchos guardaban en cajas o entre libros. No eran objetos desechables. Eran recuerdos en potencia. La emoción de bajar a los andenes, de escuchar el primer rechinido de las puertas, de sentir el viento que anunciaba que el tren venía, todo era novedad, todo era emoción genuina. Hoy el metro sigue siendo útil, sigue moviendo a millones, pero ya no tiene ese brillo de estreno que iluminó los ojos de toda una generación. El aeropuerto también era distinto. Antes había balcones donde cualquiera podía ver despegar los aviones. Familias enteras se reunían ahí. Las despedidas eran largas, profundas, con abrazos que costaba soltar. Los aviones parecían gigantes míticos que se elevaban con solemnidad. Verlos partir era emocionante y triste al mismo tiempo. Era un tipo de despedida que hoy ya no existe, porque el mundo se volvió rápido, automatizado, impersonal. Y aunque viajar es más fácil, perdió algo que no debería haberse ido: el ritual de decir adiós con el corazón en la mano. Chapultepec era un reino. Para los niños, subir al trenecito era como subirse a un sueño móvil. No importaba que el recorrido fuera corto o lento. Importaba cómo hacía sentir. Importaba la emoción de ver los árboles pasar como soldados verdes. Importaba la risa de los otros niños,
Importaba la mirada orgullosa de los padres que sabían que ese momento quedaría grabado para siempre. Y quedó. Tanto, que hoy, aunque el trenecito esté abandonado, sigue funcionando en la memoria de todos los que alguna vez lo disfrutaron. Los mercados eran un espectáculo de vida. La Merced y Jamaica recién inaugurados lucían pasillos amplios llenos de colores vibrantes. El olor a fruta madura, a flores frescas, a especias recién molidas formaba una mezcla deliciosa. Los vendedores conocían a la gente. Sabían sus nombres, sus gustos, sus historias. Comprar no era transacción, era convivencia. Uno no iba de paso. Uno iba a formar parte del mercado. Y claro, existían esas pequeñas cosas que hoy solo viven en el recuerdo. La brillantina bouquet, la crema teatrical en lata, los refrescos en botella gruesa que sabían distinto, las galletas guardadas en latas metálicas que siempre terminaban llenas de agujas, botones, fotografías o cosas que no debían perderse. Cada objeto tenía una historia. Cada historia tenía un pedazo de nosotros. Era un México más barato, sí, pero sobre todo, más humano. Un país donde el tiempo era un compañero, no un enemigo. Donde las familias se reunían sin necesidad de excusas. Donde la vida cotidiana tenía pequeños tesoros por todas partes. Y aunque hoy vivimos rodeados de tecnología, velocidad y ruido, nada de eso sustituye la calidez de una tarde cualquiera de aquellos años, cuando la ciudad olía a caramelo, a tierra mojada, a hogar, y parecía prometer que todo iba a estar bien. Ese México sigue ahí, escondido en cada memoria que se atreve a recordarlo. Dicen que recordar es volver a vivir, pero lo que nadie te dice es que, cuando recuerdas los años 60 en México, no solo revives, también sientes. Sientes el olor a pan recién hecho cuando la ciudad despertaba, sientes el aire fresco de las mañanas sin smog, sientes la calidez de una época donde las cosas parecían sencillas porque nadie tenía prisa por complicarlas. Las calles no eran solo calles. Eran escenarios de historias pequeñas, de encuentros, de risas, de descubrimientos que hoy parecen imposibles en un mundo tan acelerado. Las familias caminaban juntas, porque caminar era parte de la convivencia. No hacía falta un destino elaborado. La Alameda, Chapultepec, el Zócalo, la Villa, cualquier rincón servía para pasar la tarde. Los padres no estaban pegados a una pantalla. Los hijos no vivían distraídos por miles de estímulos. Había tiempo para observar, para escuchar, para preguntar. Los domingos por la mañana olían a tranquilidad. No había centros comerciales gigantes, ni filas interminables, ni ruido metálico de escaleras eléctricas. Había parques, bancas, helados, periódicos doblados bajo el brazo y conversaciones que fluían sin interrupciones. Las casas también guardaban un encanto especial. Las paredes parecían más gruesas, como si protegieran no solo del clima, sino del tiempo mismo. Los radios encendidos en la sala eran parte del ambiente, con voces que se sentían familiares aunque no conocieras a las personas que hablaban. Las abuelas preparaban café de olla con ese aroma que llenaba todos los cuartos. Las cocinas estaban llenas de latas reutilizadas, frascos reciclados, manteles floreados y vajillas que se usaban una y otra vez y que aún así se veían como nuevas. Todo se cuidaba, todo se valoraba. Nada se tiraba sin pensarlo dos veces porque cada cosa tenía una intención y una historia. Las fiestas infantiles eran otra cosa. No había personajes de televisión inflados por marketing ni mesas llenas de objetos desechables. Había globos, un pastel hecho en casa, chocolate caliente, refrescos en botella y una piñata que, aunque sencilla, era el centro de toda la emoción. Los niños esperaban su turno con una mezcla de nervios y alegría. Bastaba un palo de madera y una venda improvisada para que todos gritaran, rieran y se emocionaran juntos. Después venía el momento de juntar los dulces. Algunos se quebraban, otros se perdían entre el pasto, pero cada uno era un tesoro. Y cuando la fiesta acababa, regresabas a casa sintiendo que habías vivido algo especial, aunque no hubiera habido luces, pantallas o espectáculos. La vida diaria también tenía sus rincones mágicos. Basta recordar cómo olía la papelería del barrio, ese aroma a lápices recién afilados,
cuadernos nuevos y pegamentos de colores. Comprar un lápiz o una goma era emocionante. Hacía sentir que uno estrenaba el mundo. La escuela no tenía proyectores, ni tabletas, ni laboratorios modernos, pero tenía recreos interminables, canchas de tierra, pizarrones que chirriaban y maestros que sabían todos los nombres de los alumnos. Era otro tipo de enseñanza, una que quizá no tenía tantos adornos, pero que dejaba huellas más profundas. Las noches tenían su propio encanto. Las luces de la ciudad eran pocas y cálidas, lo suficiente para iluminar sin borrar el cielo. Desde muchos barrios se podían ver las estrellas. Las casas cerraban temprano, pero no por miedo, sino porque el sueño llegaba solo, sin lucha. Afuera, los grillos cantaban y las calles se llenaban de serenidad. No había notificaciones vibrando, pantallas brillando ni voces aceleradas. Era un silencio lleno de vida, un silencio que hoy cuesta trabajo encontrar incluso en la madrugada. Los cines eran templos. Entrar a uno era como entrar a otro mundo. El olor a palomitas recién hechas, los carteles dibujados a mano, las filas de asientos que rechinaban pero que tenían un encanto irrepetible. A veces las películas tenían fallas, se trababan o se escuchaban un poco distorsionadas, pero nadie se quejaba. Al contrario, formaba parte de la experiencia. Ver un estreno era un acontecimiento que se comentaba durante semanas. Y cuando salías del cine, sentías que algo dentro de ti había cambiado, aunque no supieras explicarlo. Los productos de la época también construyeron recuerdos eternos. Desde la brillantina bouquet hasta la crema teatrical metálica, pasando por los jabones perfumados que parecían demasiado bonitos para usarse. Las botellas de refresco eran más pesadas, más resistentes, más elegantes. El sonido al destaparlas era casi ceremonial. Un PSSST que anunciaba que venía un momento especial. Y los dulces, ¿qué decir de los dulces? Eran simples, baratos, coloridos. Muchos ya no existen, otros cambiaron de fórmula, pero ninguno tiene el sabor que guardamos en la memoria. La ciudad también tenía sus rincones emblemáticos. Los tranvías que aún quedaban, las calles empedradas, los mercados recién inaugurados, los cines de barrio, los cafés donde la gente se reunía a platicar. Cada lugar tenía un ambiente propio, una identidad que se respiraba en cuanto uno entraba. No hacía falta decoraciones excesivas ni luces estrafalarias. El encanto venía de la gente, de las conversaciones, de las historias que ahí se vivían. Los Juegos Olímpicos del 68 marcaron un antes y un después. La ciudad entera se vistió de emoción. México se sentía grande, se sentía capaz, se sentía protagonista. Los colores, los símbolos, los deportistas marchando, el pebetero encendido, todo se convirtió en parte de una memoria colectiva que nunca se ha borrado. Muchos recuerdan haber visto la inauguración en televisores que tardaban varios segundos en encender y que mostraban imágenes llenas de fantasmas blancos por la antena mal colocada. Aún así, era perfecto, porque no veías solo un evento, veías el mundo abriéndose. Después de los Olímpicos, la ciudad siguió creciendo, pero creció con inocencia. Nadie imaginaba lo que vendría después. El tráfico, el ruido, la contaminación, la prisa eterna. En los 60 todo parecía posible, todo parecía manejable. Las cosas cambiaban, sí, pero no lo suficiente como para borrar la esencia de un México amable, cálido, lleno de vida y de humanidad. A veces uno piensa que extraña los objetos, los sabores. Hay recuerdos que no deberían perderse, porque no pertenecen solo a una época, pertenecen al corazón. Y cuando uno piensa en cómo era México en los años 60, lo primero que llega no es una imagen, ni un objeto, ni siquiera un lugar. Lo que llega es un sentimiento, una calma tibia, un aire limpio, una forma de vivir que no sabías que era especial porque era simplemente la vida cotidiana. Pero ahora, viéndolo desde lejos, entiendes que eran momentos sagrados disfrazados de normalidad. La ciudad amanecía distinto. Había menos ruido, menos prisa, menos tensión en el aire. La gente caminaba sin mirar constantemente el reloj. Y aunque todo era más humilde, también era más cálido. Las mañanas iniciaban con sonidos que hoy desaparecerían entre el tráfico.
los pasos de los